Bueno, vamos a empezar. La clase anterior estuvimos platicando sobre los trabajos que ustedes presentaron sobre el juicio de fijación de pensión alimenticia. No sé si quedó alguna duda sobre los trabajos antes de que platiquemos ya sobre el tema de este tipo de proceso. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver algo sobre la regulación legal de el juicio que se refiere a la fijación de pensión alimenticia, tanto en el Código Procesal Civil y Mercantil como lo que trata sobre alimentos, el Código Civil. Empezamos por el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que se tramitarán en juicio oral, tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Y luego, esto lo desarrolla a partir del artículo 202. Entonces dice: el actor presentará con su demanda el título en que se funda. Primer paréntesis aquí, cuando la ley hace referencia al título en que se funda, no está haciendo alusión a un título ejecutivo. Si tuviéramos un título ejecutivo, pues obviamente lo que correspondería dentro del proceso lógico que se sigue para determinar cuál es la vía procesal que vamos a aplicar al caso, pues recordarán ustedes que dijimos que si tengo un título ejecutivo, tengo que seguir el proceso de ejecución que corresponda al título ejecutivo que tengo, y entonces me olvido de un proceso de conocimiento. Si llegamos a que es un juicio oral y que por lo tanto es un proceso de conocimiento, es porque no tengo un título ejecutivo. Y aquí a lo que se refiere cuando habla del título es a ese documento justificativo de la obligación de prestar alimentos que tiene el demandado a favor de que es demandante. Esa obligación de prestar alimentos eventualmente sí puede constar en un título ejecutivo. Podría ser, por ejemplo, que las partes se pusieran de acuerdo y otorgaran una escritura pública en la cual de mutuo acuerdo definieran una pensión alimenticia, o que lo hicieran en un documento privado y este documento privado tuviera firmas legalizadas, o que lo hicieran igual en un documento privado y que luego fuera reconocido, las firmas fueran reconocidas ante juez. O que se pusieran de acuerdo en un proceso y entonces hubiera un convenio celebrado en juicio, o que ya hubiera una sentencia sobre un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. En todos esos casos vamos a tener esa obligación de prestar alimentos ya establecida en un documento que tiene la categoría de título ejecutivo, y por lo tanto lo que le corresponderá al alimentista, si el alimentante incumple con su obligación, será acudir al proceso de ejecución que corresponda, según el título que tenga, un juicio ejecutivo, una ejecución de sentencia o una ejecución en vía de apremio. Aquí de lo que estamos hablando entonces es cuando no tenemos ese título ejecutivo y por lo tanto existe necesidad de un proceso de conocimiento. Y entonces al hablar aquí del título en que se funda es simplemente ese documento acreditativo de la obligación de prestar alimentos. Dicho de otra forma, en esta clase de procesos se tiene que acreditar documentalmente esa obligación de prestar alimentos. Y entonces dice que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que consta la obligación o los documentos justificativos del parentesco. En casi la totalidad de los casos, lo que vamos a tener como documento justificativo de la obligación de prestar alimentos son esos documentos con los que se acredite el parentesco. Lo normal es que los alimentos o la fijación de la pensión alimenticia, que es a lo que se referiría este juicio oral, se demanden en virtud de una relación de parentesco, que ya el Código Civil establece que los parientes son en principio los que están obligados a otorgarse alimentos. Dice el artículo 278, no. 283, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. En todos esos casos estamos hablando de relaciones de parentesco. Y por eso este posible título a que hace referencia este artículo 212, que es el último que menciona, los documentos justificativos del parentesco, es el que se utiliza con mayor frecuencia. Luego establece la posibilidad de testamento. En un testamento se podría instituir una pensión alimenticia
El contrato, por contrato se podría establecer una obligación de prestar alimentos. Un ejemplo típico es el de la renta vitalicia, que dice el Código Civil cuando trata el contrato de renta vitalicia, que se puede instituir precisamente para que esa renta vitalicia tenga la función de alimentos. Luego dice la ejecutoria en que conste la obligación, y esto ya decíamos la clase anterior que a lo que se refiere es que el juicio oral que trata el código en el artículo 212 y siguientes normalmente se refiere a la fijación de la pensión alimenticia, pero no necesariamente va a ser así. Si vemos un par de artículos más adelante, el 216 dice todas las cuestiones relativas a fijación, que es esto de lo que estamos hablando, pero luego dice modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Entonces, cuando la ley habla de modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos, a lo que está haciendo referencia es a la existencia ya de una sentencia dictada en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y que luego, por algunas circunstancias que se vayan dando, es necesario aumentarla o disminuirla, que sería lo que se refiere a la modificación, o resulta que que tenía el derecho a alimentos deja de tener ese derecho por alguna de las circunstancias que establece el Código Civil. A lo mejor ya no lo necesita, por ejemplo. Entonces, en todos esos casos, la obligación ya va a estar contenida en una sentencia firme. Y a la certificación de esa sentencia es a lo que se refiere este artículo 212 cuando habla de la ejecutoria en que conste la obligación. Y luego dice, se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se compruebe lo contrario. Ojo ahí que lo único que presume la ley es una necesidad de pedir alimentos. No presume la existencia, en principio, de quién es el obligado a prestar alimentos. Para eso exige el primer párrafo la presentación del título en que se funda, como le llama la norma, y luego tampoco presume la norma algún monto específico en el cual deban prestarse esos alimentos, y eso es precisamente lo que va a ser materia de prueba y de discusión en el proceso. Al revés, de discusión y de prueba en el proceso. Luego dice el artículo 213, pensión provisional, con base en los documentos acompañados a la demanda, y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demandan obtiene sentencia absolutoria. Entonces, pues esto al final de cuentas no es más que una medida precautoria. Mientras se tramita el proceso, mientras llegamos a una sentencia firme, esta persona que está reclamando los alimentos, sobre todo si fueran niños, no puede pasarse sin tener los recursos económicos para suplir sus necesidades. Y entonces por eso es que la ley establece que debe fijarse una pensión alimenticia provisional. Y por eso es que una de las peticiones de trámite en este tipo de demandas debe referirse precisamente a la pensión alimenticia provisional y al monto en el cual queremos que se fije. ¿Diga? En el caso que, bueno, o sea, la misma señora plantea la fijación de pensión alimenticia, el papá impugna la capacidad del final, resulta que él no era el papá. El señor tiene que iniciar algún otro proceso para que se le restituyan los alimentos. Sobre todo tendríamos que ver en principio cómo llegamos en cuanto a los tiempos con la sentencia que se dictara en el juicio de impugnación de la paternidad y la que se dictara en este juicio de fijación de la pensión alimenticia. ¿A qué me refiero con esto? Si el proceso de impugnación de la paternidad ya fuera muy avanzado, digamos, de tal manera que cuando yo voy a contestar la demanda ya tengo una sentencia firme en el juicio de impugnación de la paternidad que dice que yo no soy el padre de ese niño, pues entonces la defensa es relativamente sencilla. ¿Por qué? Pues simplemente haré ver en mi contestación de la demanda que yo no tengo esa obligación de prestar alimentos e incluso podría contrademandar para que en ese mismo juicio se ordene la restitución de las pensiones alimenticias. Que en la primera resolución el juez va a fijar la pensión alimenticia provisional y yo tengo que ir cumpliendo con esa pensión durante el trámite del proceso. Entonces, en mi contestación de la demanda, con la contestación de la demanda, yo podría contrademandar
pidiendo la restitución de esas pensiones alimenticias provisionales que yo hubiera tenido que entregar durante el curso del proceso. Eso es tal vez no la circunstancia más probable que pudiera darse en un caso como el que usted plantea. Entonces, si el proceso de impugnación de la paternidad no ha terminado cuando a mí me corresponda contestar la demanda, entonces no voy a poder plantear como argumento de defensa el hecho de que yo no soy el padre de ese niño, porque mientras el otro juez no declare lo contrario, yo soy padre de ese niño y por lo tanto estoy en la obligación de prestarle alimentos. Y entonces sí tendrá que ser una demanda independiente en la cual yo demande la restitución de esos alimentos. ¿Y eso también se plantea en familia, así como un proceso nuevo? Yo en realidad nunca he visto el caso, pero sí tendría que ser ante un tribunal de familia porque es precisamente materia de familia de lo que estamos hablando. Y pues me imagino que será un juicio oral de restitución de alimentos. Fíjese que eso sí tendría que ser juicio oral, pero no por esto que estamos hablando aquí, sino por el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, que establece como vía procesal en general para cuestiones de familia la vía del juicio oral. Nunca hubo una sentencia de modificar a mí la pensión alimenticia, sino que la mamá le dijo al señor que él era el papá de su hijo y le estuvo prestando alimentos durante, que se dio, 5 años. Y luego él se entera que no es el papá de sus hijos. ¿Cómo hago para obtener todo lo que ya les dio? O sea, lo que el señor les dio, perdón. ¿Se puede o no se puede? Pues mire, es muy poco probable. Para empezar, entrar a un proceso ya, digamos, habría suficiente daño sentimental con que esta persona haya estado bajo la creencia de que era el padre del niño y etcétera, y lo haya estado atendiendo y lo que usted quiera durante todo este tiempo. Luego, sea como sea, se estableció un vínculo afectivo entre el señor y el niño, digamos, en el caso de su ejemplo. Y entonces, pues puestos en el caso, porque tendría que demandar la restitución de la pensión y que el niño estuviera involucrado en el proceso y todo, pues es muy poco probable que alguien quisiera hacerlo. Y si quisiera hacerlo, pues habría que hacer el intento, pero en realidad tendríamos que estar hablando de una familia pues más o menos de ciertos recursos como para que hubiera bienes que se pudieran embargar y etcétera, porque todo ese dinero durante los 5 años que usted ponía de ejemplo no estuvo en una cuenta bancaria, pues se consumió en la alimentación del niño y en su atención de sus necesidades. Entonces pues tendríamos que tener bienes al alcance que poder embargar como para poder de ahí recuperar el dinero. Entonces es bastante poco probable. Yo, como le decía a su compañera, nunca he visto un caso en el que se pida la restitución de la pensión alimenticia, ni aún en esos casos de la impugnación de la paternidad, que sí conozco algunos, se ha pedido la restitución de la pensión. Bien. Entonces, decíamos que pues tiene que formar parte de las peticiones de trámite el que el juez fije esta pensión y el monto en el que queremos que la firme, que la fije. Muy importante es la primera parte de este artículo, que dice con base en los documentos acompañados a la demanda. Y entonces esto nos reitera lo que ya decíamos, que siendo un juicio oral, por disposición del artículo 200, le sigue siendo aplicable lo que establecen los artículos 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido de que hay que acompañar a la demanda los documentos en que se funda el derecho y que en caso de no acompañarlos, estos no serán admisibles posteriormente. Y por eso es que hay que acompañar, ofrecer y detallar todos los documentos con los cuales se van a justificar especialmente las necesidades del alimentista. Si pudiera justificar también documentalmente las posibilidades del alimentante, magnífico, pero en algunas ocasiones no se va a poder y es hasta ya planteada la demanda
que por ejemplo podré pedir informes de bancos o podré pedir informes del lugar donde trabaja este señor, etcétera, para ya establecer cuáles son sus posibilidades económicas, pero como mínimo la justificación documental de las necesidades del alimentista sí debería existir. Normalmente lo que se recomienda en estos casos es reunir, porque en muchas familias ni siquiera se guardan los comprobantes de los gastos que se van haciendo. Entonces lo recomendable en estos casos, por regla general, es reunir los comprobantes de los gastos efectuados durante un mes y ya sobre esa base pues se estructura la demanda. Recordarán ustedes lo que vimos de hacer más o menos un listado de cuáles son los gastos y pues ahí tendríamos ya la justificación documental de esos gastos. Luego sigue diciendo el 213, si no se acompañaren documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia que se refiere al párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. El 214, muy importante porque ya implica una variación con respecto a lo que pasa en cualquier otro proceso, que durante el transcurso de este proceso puede el demandante no solo pedir que se embargue algunos bienes de la parte demandada, sino además ir obteniendo el pago de esas pensiones alimenticias provisionales aun cuando no exista sentencia, ¿sí? Tengo una duda en el mismo párrafo, donde dice durante el proceso de juez se puede variar ya sea el monto o decidir Ajá. se puede dar la posibilidad de que, por ejemplo, que la persona que está obligada a dar alimentos no dé el monto, sino que él llegue a un acuerdo que él va a dar, por ejemplo, o sea, él va a ver durante un mes qué es lo que aproximadamente se gasta de alimentos y cosas así. Y en vez de dar la cantidad de dinero, puede dar, por ejemplo, comparar el súper. Usted lo planteaba como un acuerdo. Si hay un acuerdo entre las partes, no hay problema alguno al respecto. Lo que pasa es que aquí ya estamos hablando de un proceso en el que obviamente no hubo acuerdo. Y en principio, la regla es otra. Aquí dice la norma, durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Es un puede, una posibilidad. Que esto está concatenado con el Código Civil, que establece que los alimentos en principio deben ser fijados en dinero, dice el artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, que eso no nos interesa por el momento, y luego dice, y serán fijados por el juez en dinero. Siguiente párrafo, al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera, cuando, a juicio del juez, medien razones que lo justifiquen. Entonces tendría que ser un caso muy especial como para que, como producto del proceso, se permitiera esta forma de prestar los alimentos. Entonces, pues qué sé yo, a lo mejor yo siembro maíz o el demandado siembra maíz y los alimentistas ahí mismo en la casa hacen las tortillas, entonces necesitan, qué sé yo, un quintal de maíz al mes y en lugar de dar el dinero para comprar el maíz, el demandado se compromete a proporcionarles el quintal de maíz mensual, una cosa por el estilo pudiera ser, pero son casos muy excepcionales, la regla es que debe ser en dinero. Es que en el párrafo anterior dice, el juez fijará, cuando se acompañan los documentos, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se anterior, pero para esto, me imagino que el juez tendría que indagar, o sea, para determinar el nivel de vida que llevan los niños. No, lo que pasa es que la pensión alimenticia se fija en principio en la primera resolución, cuando el juez le da trámite a la demanda. Entonces, por eso es que el ideal sería que uno acompañe documentos que justifiquen tanto las necesidades del demandado como las posibilidades del demandante. Al revés, tanto las necesidades del demandante como las posibilidades del demandado. De tal manera que el juez esté en condiciones de tener suficientes elementos de juicio como para definir una pensión alimenticia provisional.
Y por eso es que la ley dice que si no se acompañan esos documentos, el juez los fijará prudencialmente. Dicho de otra forma, lo que se le ocurra. ¿Y qué se le ocurre al juez? Pues en principio, más o menos creyendo lo que se dice en la demanda, más o menos. Luego, estableciendo, porque ahí la norma lo que está haciendo referencia es nada más a que usted no acompañe los documentos justificativos de las posibilidades del demandado, como asumiendo que los documentos justificativos de las necesidades del demandante sí los tiene y por lo tanto sí los va a acompañar. Entonces, como mínimo, partiendo de las necesidades que usted le justificó como parte a actuar, el juez dirá, pues aquí me está acreditando que se gasta 10,000 quetzales al mes, pues le fijo una pensión alimenticia de 10,000 quetzales al mes. Ya después, durante el curso del proceso, pudiera ser que el demandado acredite que él no puede pagar 10,000 quetzales al mes. Pero entonces para eso está esta parte de la norma que dice durante el proceso el juez puede variar el monto de la pensión. Entonces si yo le acredito al juez que no puedo cubrir esa pensión alimenticia provisional que me fijó, pues entonces durante el curso del proceso puede el juez variar la pensión alimenticia provisional. Ya durante el curso del proceso el juez tendrá otros elementos de juicio y entonces sí ya puede hacer lo que usted dice, pedir algún informe o ya tener a la vista el informe de la trabajadora social, etcétera. ¿Sí? Yo como demandado podría solicitar que no dar el monto, sino yo pagar las cosas, yo comprar las cosas. Es lo que hablábamos allá con su compañero, que Pero eso sí contaría como en especie. son en especie y la ley lo que establece es que en circunstancias muy especiales a criterio del juez lo puede autorizar, pero la regla general es que no. Yo de hecho nunca he visto Sino que todo lo quiera comprar yo, digamos, Ajá. como el colegio lo voy a pagar yo, el curso lo voy a pagar yo, todo, así como ya no les voy a hacer nada, pero no quiero darle el dinero. Yo de hecho jamás he visto un caso en el que el juez autorice que los alimentos se presten en especie. Cuando es por convenio entre las partes, sobre todo cuando tenemos involucrado un divorcio voluntario, entonces en el divorcio voluntario, que ya lo vamos a ver en algún par de semanas, cuando se presenta la solicitud de divorcio, los cónyuges deben presentar un proyecto de convenio. Y ese proyecto de convenio, entre otras cosas, debe versar sobre por cuenta de quién deben ser alimentados los hijos. Y en ese convenio usted puede establecer, por ejemplo, que el señor va a pagar 10,000 quetzales al mes en efectivo y además va a pagar la colegiatura de los niños en el colegio tal o en otro de similar categoría. Eso sí se puede y eso es aceptable, pero es porque las partes se pusieron de acuerdo. En este caso que nos interesa, que es en una demanda de fijación de pensión alimenticia, la idea sería que sea en dinero, sobre todo porque aparte de que la ley lo establece, tiene una utilidad práctica, y es el hecho de qué pasa si este señor incumple, cómo va a ejecutar esa sentencia si la pensión alimenticia o la fijación de la pensión alimenticia lo que dice es que tiene que comprar los alimentos que sean necesarios para la familia durante el mes, eso no lo va a poder ejecutar. Mientras que si se establece una pensión en X cantidad de dinero, pues para efectos de ejecución, como decíamos la clase anterior, simplemente multiplica el monto de la pensión alimenticia por la cantidad de meses que no la haya pagado y ya tiene su cantidad líquida, estirando un poco el concepto de liquidez. Y puedo solicitar que, o sea, si doy el monto que me dicen, pero puedo solicitar que me den los comprobantes para lo que se está usando. Pues con el fin que sí, él tenía que pagar la pensión de 2 hijos, que eran 2 hijos, pero la señora después tuvo otra hija y al final la pensión que él estaba dando la usaban también para la otra hija, pero al final que ella no era hija de él. Entonces, ¿podría yo solicitar que me den los comprobantes para lo que están usando? Nuevamente, si fuera un tema voluntario, sí. Aquí en el proceso de lo que versa es sobre que le establezcan al señor una pensión alimenticia, una cantidad de dinero que él debe pagar. Yo algo como usted lo plantea, sí lo vi en una ocasión, pero no era para esos efectos, sino era antes de la reforma tributaria que hubo hace algunos años, cuando las personas que trabajaban en relación de dependencia hacían una planilla del impuesto al valor agregado para acreditar eso al impuesto sobre la renta. Entonces, como eso es un juicio oral, la primera etapa de la audiencia de este juicio oral es la conciliación.
Entonces, en la etapa de la conciliación, el señor expuso que él estaba dispuesto a pagar la pensión alimenticia que le estaban requiriendo, pero que pedía que la señora pidiera las facturas y las pidiera a su nombre para él poder hacer uso de ellas en esta planilla. Y la señora aceptó, no sé si lo cumplió, pero por lo menos de momento aceptó. Pero para el caso que nos interesa, el juicio oral, usted no puede pedir que el juez en sentencia le ordene a la señora entregarle los comprobantes al señor. ¿Usted quería decir algo? No. ¿Qué más? El efecto de la rebeldía, artículo 215. Si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Entonces aquí, esto es específico para este juicio oral relativo a la obligación de prestar alimentos, no para todos los juicios orales. Entonces, ya establece una diferencia con respecto a la idea general que tenemos de la rebeldía. La rebeldía, según los artículos 113 y 114 del Código, salud en líneas generales en lo que consiste, es en que si el demandado no comparece, a solicitud de parte se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y se continúa el juicio en su rebeldía, es decir, se continúa el juicio sin su participación. En el juicio oral en general y en todos los juicios orales, ya veíamos que existe la particularidad de que también puede existir una rebeldía del actor, que decíamos, esa no tiene más implicación que el hecho de que el proceso continúa aún sin la presencia del actor. Ahora, específicamente en este juicio oral de fijación de pensión alimenticia o relativo a la obligación de prestar alimentos, la norma establece que si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestara por escrito a la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor. Que ya decíamos, la clase anterior no es la mejor de las redacciones, porque la confesión técnicamente en cuanto a lo que se produce es en cuanto a hechos. Pero la idea aquí es que se tendrán por aceptados o por confesados los hechos en los que se basan esas pretensiones, o se tendrán por aceptadas esas pretensiones. Es decir, que a diferencia de lo que pasa con la rebeldía en general, que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y por lo tanto existe la presunción o la ficción jurídica de la existencia de una oposición del demandado en cuanto a todo el planteamiento de la demanda, aquí es a la inversa, existe la ficción jurídica de una aceptación del demandado en cuanto a todo el planteamiento de la demanda. Y luego dice, también es una regla general de cualquier proceso que cuando hay confesión, el juez debe proceder a dictar sentencia, y entonces igual aquí dice, lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Y obviamente, si hubo confesión, si hubo, como dice la norma, confesión de las pretensiones del actor, ¿en qué sentido va a ser la sentencia? Pues obviamente declarando con lugar la demanda. Entonces, en este caso es especialmente peligroso que el demandado no conteste la demanda, especialmente peligroso para el demandado, pues, y especialmente beneficioso para el demandante que el demandado no conteste la demanda. Luego el 216, todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Entonces, la primera, la fijación, es, como les decía, lo que vamos a ver en la mayoría de casos. Pero luego dice modificación. Si ya existiendo una sentencia firme en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, luego resulta que varían esas circunstancias, y ya sea, por ejemplo, que el señor dejó, o el obligado, o el demandado, dejó de tener esas posibilidades económicas que le permitían cumplir con la pensión alimenticia que le fijaron originalmente, puede pedir la reducción de la pensión alimenticia. O si se incrementan esas posibilidades del obligado o se incrementan las necesidades del alimentista, puede pedir que se aumente esa pensión alimenticia, y cualquiera de esas sería un nuevo juicio oral, totalmente independiente. Se presenta la demanda igual ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia, si fuera aquí en la capital, un nuevo número de expediente, se le asigna el juez, etcétera, y es un juicio oral de principio a fin, totalmente independiente a este, con lo único que tendrá como antecedente la existencia de esta otra sentencia. Y como dice el artículo 202, se acompañará la certificación de aquella sentencia que se quiere modificar. Y luego también establece la posibilidad de suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos, que esto va concatenado con algún par de normas del Código Civil que vamos a ver. Las reglas generales existe cuando hay un determinado vínculo de parentesco, existe esa obligación de prestar alimentos, pero
En principio solo existe esa obligación cuando hay necesidad de recibirlos. Si dejara de existir esa necesidad, pues se podría pedir la suspensión, si fuera temporal, que deja de existir la necesidad, o la extinción si en definitiva el alimentista ya no tiene necesidad de recibir esos alimentos. Y luego dice, para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado al alimentista, el papel sellado ya no existe. La reposición, que como ya no existe el papel tampoco nos interesa, pero sí dice, serán a cargo del demandado si resulta condenado, quien en este caso también deberá ser condenado al pago de las costas judiciales, que es medio redundante, porque ya la norma general relativa a las costas dice que el demandado, el vencido en el proceso debe ser condenado al pago de las costas. ¿Dudas hasta aquí? Sí. O a lo mejor no es un tema del alimentista, que es una posibilidad, pero también puede ser un tema del alimentante. A lo mejor resulta que a mí me van a operar y hace que durante 2 años no voy a poder trabajar, por ejemplo. Pero en este caso, si después de un día tener necesidad o el alimentante otra vez está en su capacidad para dar, ¿tiene que volver a iniciar un proceso de fijación o...? No, porque la idea de este proceso, que de hecho es muy poco probable que lo vean en la práctica, porque digamos, incluso ese ejemplo que yo le digo, me van a operar y voy a pasar 2 años sin poder trabajar, pues a lo mejor si me espero a que termine el juicio de suspensión de la pensión alimenticia para poderme operar, primero me muero. Luego, si me opero e inicio el juicio de suspensión de la pensión alimenticia, a lo mejor pasan primero los 2 años que yo no voy a poder trabajar y todavía no se ha resuelto el juicio de suspensión. Entonces es muy poco probable que lo vean en la práctica, pero la idea sería, si se diera el caso, que el juez diga, se suspende la obligación de prestar alimentos durante tanto tiempo, de tal fecha a tal fecha, y luego de eso automáticamente se retoma la obligación. El artículo 283 establece que están obligados específicamente a dar seguimiento a los cónyuges, descendientes y hermanos. En este caso, en otros casos se lleva este proceso de fijación. Un proceso con ciertas variantes. ¿Qué pasa en el caso? Pues el artículo 169 establece que en el caso que exista un divorcio de cónyuges, la mujer inculpable tiene derecho a pensión alimenticia. Esa pensión alimenticia solo se puede pedir dentro del divorcio, o también se puede dar un proceso aparte de fijación de pensión alimenticia pues ya las personas separadas. Cualquiera de las dos. Lo que pasa es que la ley establece, en principio, divorcio por mutuo consentimiento. Para empezar, la ley establece, en cuanto a proceso, 2 diferentes tipos de divorcio. El divorcio por mutuo consentimiento, que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando las 2 partes están de acuerdo. Y luego, el divorcio por causal determinada, es decir, cuando solo una de las partes quiere divorciarse, tiene que incurrir el caso, tiene que encuadrar el caso en alguno de los supuestos del artículo 155 del Código Civil, alguna de las causales ahí taxativamente establecidas, y eso se tramita por la vía ordinaria. Entonces, en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento, la ley establece que los cónyuges en su solicitud, la ley establece que los cónyuges deben presentar un proyecto de convenio. Se acostumbra a hacerlo en la primera solicitud, aunque la ley no lo establece así, pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. El hecho es que durante la tramitación del proceso hay que presentar un proyecto de convenio, y ese convenio, dice la ley, debe versar primero por cuenta de quién deben ser alimentados los hijos, luego qué pensión va a haber para la mujer si no tiene medios propios de subsistencia, a quién le van a quedar confiados los hijos y qué garantía se preste para el cumplimiento de esas obligaciones. Esos son los 4 puntos que debe comprender ese proyecto de convenio. Ahí le estoy hablando del procedimiento voluntario, pero luego cuando la ley habla del procedimiento, pues del proceso contencioso, dice que el juez en su sentencia debe pronunciarse sobre todos esos puntos. Entonces, dicho en pocas palabras, quiere decir que en el proceso de divorcio, ya sea que el divorcio se esté tramitando por mutuo consentimiento o que se esté tramitando un proceso ordinario de divorcio, siempre en la sentencia
por regla general y como cuestión de principio, tiene que haber un pronunciamiento del juez en cuanto a la pensión alimenticia para los hijos y la pensión alimenticia para la mujer. Esa es la regla general. Entonces, si no existe fijada una pensión alimenticia previamente, el juez en su sentencia de divorcio se tendría que pronunciar sobre esos aspectos. Ahora pudiera ser que ya exista una sentencia de fijación de pensión alimenticia. Y entonces ahí al promover la solicitud de divorcio, si fuera voluntario, o la demanda de divorcio, si fuera ordinaria, usted le diría al juez, en cuanto a la fijación de la pensión alimenticia, le solicito al juez que no emita pronunciamiento en virtud de que ya en esta sentencia, en el juicio oral, se fijó esa pensión, por ejemplo. O incluso sin necesidad de que exista ya sentencia, si el juicio oral está iniciado, podría pedirse al juez que en la sentencia de divorcio no se pronuncie al respecto, porque ese tema ya se está discutiendo en aquel juicio oral. A mi juicio no. Nunca he visto un planteamiento de esos en la vida real como para decirle que pudiera resolver el juez, pero a mi juicio no, precisamente por lo que usted dice, ya no existe un vínculo de parentesco que justificara la demanda. ¿Alguna otra duda hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces veamos algún par de artículos del Código Civil a este respecto. Primero el 278. Dice: la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Parecería en principio que esto es una enumeración taxativa, es decir, que ahí están enlistados todos los rubros que están comprendidos en la definición o en el concepto de alimentos. En realidad no es tan así. En principio la idea de este artículo es nada más dejar claro el hecho de que jurídicamente alimentos no es equivalente a comida, que hay otras cosas comprendidas en el concepto de alimentos. ¿Y por qué les digo esto? En principio porque en la clase anterior alguien planteaba el hecho de que la pensión alimenticia que se fije debe atender a un cierto estilo de vida y que según la condición económica de las partes involucradas podría incluso implicar el costear viajes y algunas otras cosas que pudieran considerarse como superfluas o de lujo. Y es que el artículo siguiente dice: los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Pero dice proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias, no solo pecuniarias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de la medida de lo razonable, el alimentista tiene derecho a que le cubran todas sus necesidades, no necesariamente las necesidades básicas o las necesidades elementales, sino aquello que correspondiendo a sus circunstancias personales sea necesidad para esta persona. Entonces, a lo mejor para alguna determinada familia, pues sí, no pasaremos de lo que dice el 278, la alimentación propiamente dicha, el vestido, la vivienda y la educación, y se acabó. Para otra familia con una realidad totalmente distinta, pues podrá comprender viajes, clases de equitación, clases de danza, otro tipo de cuestiones, lo que ustedes quieran. Luego dice el obligado, bueno, esto ya lo vimos, el 280, los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Y esto es lo que permite eventualmente plantear una demanda de aumento de pensión alimenticia o de reducción de la pensión alimenticia, que es a lo que hace referencia este artículo del Código Procesal Civil y Mercantil que ya veíamos, el 216, cuando dice todas las cuestiones relativas a modificación, entre otras cosas, de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por este procedimiento. Luego el 281, los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Entonces aquí ya empezamos a ver
algo de lo que platicábamos hace un momento, en el sentido de que existe incluso la posibilidad de plantear una demanda de extinción de la obligación de prestar alimentos. Entonces, si resulta que este alimentista ya tiene medios propios de subsistencia, ya no necesita esa prestación de alimentos, porque como dice la norma, ya sus bienes y su trabajo le alcanzan a satisfacer sus necesidades. Más o menos hemos hablado de algún ejemplo con los hijos menores de edad, que a lo mejor es poco probable que se dé en la vida real, pero luego tenemos, si retomamos el artículo 283, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Entonces, entre cónyuges pudiera ser, la cónyuge mujer, que normalmente será la que tiene el derecho a recibir alimentos del cónyuge varón, pudiera ser que por alguna circunstancia no pueda trabajar en este momento, pero a lo mejor más adelante en el futuro sí ya consigue un trabajo, y entonces, como dice esta norma, el artículo 281, ya va a tener bienes o trabajo que le alcancen a cubrir sus necesidades, y por lo tanto pudiera dejar de existir esa obligación de prestar alimentos. Luego el 282, no es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe a quien ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. 283, están obligadas recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Sí. Lo que pasa es que volvemos al tema de principio, que es una cuestión de prueba. Entonces, usted en su demanda puede decir que es más o menos algo que veíamos con respecto a los trabajos que estuvimos revisando la clase anterior. Usted en su demanda puede decir: mis necesidades, la cantidad de dinero necesaria para satisfacer mis necesidades económicas es de 10,000 quetzales al mes. Y le acredita al juez comprobantes de gastos de 1,500 quetzales. Entonces, obviamente, existe una discordancia ahí, y el juez, lo lógico sería que no acceda a la pensión alimenticia en ese monto. Entonces, es un tema de prueba, básicamente, de argumentación en principio y luego de prueba. ¿Cómo convenzo al juez de que esto que le estoy pidiendo para mí es realmente una necesidad y que este demandado está en las posibilidades económicas de cubrirme esa necesidad? ¿Sí? No voy a prestar alimentos porque no tiene alimentos, porque te embargaron cuentas o salario. Ahí, ¿qué prevalece más, el embargo de la otra persona o la obligación de prestar alimentos? En cuanto a embargos, vamos por el tiempo. Lo que pasa es que el embargo está sujeto a un porcentaje máximo. Entonces, por cualquier otra deuda le embargarán hasta cierto porcentaje, y luego resulta que por la obligación de prestar alimentos se puede embargar hasta el 50%. Entonces, esa diferencia todavía se la podrían embargar en cuanto a la fijación de la pensión alimenticia. Y luego está el tema de que a lo mejor ya no es un tema de embargo, sino es de cumplimiento propiamente. Ya la pensión estaba fijada en una sentencia, y luego resulta que como usted tiene este embargo, digamos que usted ganaba 10,000 quetzales al mes, le habían fijado una pensión alimenticia de 8,000, pero luego con el embargo ya no tiene los 8,000 disponibles para poder cubrir esta pensión alimenticia. Tiene que promover una demanda de reducción de la pensión alimenticia. Mientras esa pensión alimenticia no se reduzca, usted tiene que ver cómo hace para pagar la pensión alimenticia que le fijaron originalmente.
Entonces, ¿qué más? Pues decíamos que están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Normalmente cuando uno piensa en la obligación de prestar alimentos, pues piensa en los hijos y en la esposa, y hasta ahí llega la cuestión. Y en líneas generales, pues la mayoría de casos se refieren precisamente a esos vínculos. Pero ya vemos que la norma hace referencia, en principio, a los cónyuges. No dice el hombre a la mujer, dice recíprocamente los cónyuges. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente será un caso medio fuera de lo común, pero si resulta que el señor, señoritas por favor no platiquen en clase, si resulta que el señor por alguna circunstancia no puede trabajar o no puede proveerse por sí mismo los medios necesarios para satisfacer sus necesidades, pues podría pedir que fijen una pensión alimenticia a cargo de la señora. A este respecto, yo por lo menos sí ya supe de un caso en el que no a través de una demanda, sino como parte de un convenio de divorcio, se fijó una pensión alimenticia de la señora a favor del señor, porque la señora pues tenía posibilidades económicas mucho más altas que las del señor, y entonces se comprometió a pagarle una pensión alimenticia durante 2 o 3 años, una cosa por el estilo. Pero si se diera el caso, el señor efectivamente podría demandar la fijación de la pensión alimenticia. Por supuesto que no es lo más usual, no es a lo que uno estaría acostumbrado, y pues se necesitaría realmente probarle al juez que se dan algunas circunstancias muy especiales como para que el juez accediera a esto, pero la posibilidad existe. Y dice la norma que además de los cónyuges, también están obligados recíprocamente los ascendientes, descendientes, no dice hijos únicamente, podrían ser nietos, también podría ser la obligación de prestarle alimentos a los padres, por ejemplo, y incluso dice por acá los hermanos. El segundo párrafo ya más o menos comentamos algo al respecto a la clase anterior. Cuando el padre por sus circunstancias personales y pecuniarias no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. Para estos efectos, retomemos lo que decía el artículo anterior. El artículo anterior no dice que el padre esté obligado a darle alimentos a sus hijos. Dice los ascendientes. Los ascendientes son los dos, tanto el padre como la madre tienen la obligación de proporcionarle alimentos a sus hijos. Pues habrá muchas familias en donde la madre no trabaja y por lo tanto el padre corre con toda la obligación. Pero si la madre tuviera ingresos propios, también tiene la obligación de prestar esos alimentos, y sería un caso en el que podríamos aplicar esto que dice el 284, cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. Lo normal es que el juez fije la pensión alimenticia a cargo del padre, que el padre cubra la totalidad de las necesidades de los niños, pero si se lograra comprobar en el proceso que la señora también tiene ingresos y que esos ingresos son significativos y puede contribuir a la satisfacción de las necesidades de sus hijos, también podría el juez condenarla a que pague parte de la pensión alimenticia. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que le corresponde. Siguiente artículo: cuando 2 o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestarán el orden siguiente: primero a su cónyuge, segundo a los descendientes del grado más próximo, tercero a los descendientes también del grado más próximo y cuarto a los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de unos y otros, determinará la preferencia o la distribución. Luego nos interesa el 289, cesará la obligación de dar alimentos.
Primero, por la muerte del alimentista. Segundo, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía. Este primero es automático, pues obviamente si deja de existir el alimentista, aun cuando ya estuviera fijada la pensión alimenticia en una sentencia, pues dejará de existir la obligación de seguir proporcionando esos alimentos. Este inciso segundo, incluso los siguientes, serían circunstancias por las cuales se podría promover una demanda de extinción de la obligación de prestar alimentos. Segundo, dice cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía. Entonces, pues sabrán ustedes que los menores de edad a partir de 14 años ya pueden contratar su propio trabajo. Entonces, pues hablábamos la clase anterior que no será lo que a uno le parecería razonable y tal vez no es lo que haría cualquiera de nosotros, pero teóricamente si el menor de edad ya tiene ingresos suficientes que le permitan cubrir sus necesidades, pues podrá pedirse la extinción de esa obligación de prestar alimentos. Tal vez un caso donde pues no será muy probable, pero sí es un poco menos razonable, es si este menor adquiriera por herencia algunos bienes con los cuales se puedan cubrir sus necesidades. Entonces, en esos casos se podría pedir esa extinción de la obligación de prestar alimentos. O la primera parte, cuando dice aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos. Una persona que sufre un accidente y queda imposibilitada de trabajar puede pedir la extinción de esa obligación de prestar alimentos. Tercero, dice en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas circunstancias. Es decir, sobre todo en el caso de la falta de aplicación al trabajo, si el alimentista está en la posibilidad de satisfacer por sí mismo sus necesidades y no lo hace, tal vez nuevamente en el caso de los hijos no sería tanto el tema, pero si por ejemplo entre hermanos, dos hermanos mayores de edad, y uno de estos le demanda la fijación de pensión alimenticia al otro, pues simplemente, a no ser que el hermano alimentista tuviera alguna circunstancia especial por la cual no puede trabajar, será por su falta de aplicación al trabajo que no puede cubrir sus necesidades y por lo tanto en ese caso no existe obligación alguna de prestarle los alimentos. Y quinto, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Este último inciso no está derogado expresamente, pero tácitamente sí, porque ya los menores de edad ya no se pueden casar. En el tiempo que se hizo el código sí se podía. Y luego dice 290, los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos. Primero, cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Y segundo, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Luego el 291, las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado o ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trata. Nuevamente, establece también aquellos otros supuestos que también recoge el Código Procesal Civil y Mercantil, no solo con los documentos justificativos del parentesco, sino también por testamento o por contrato. El derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Es decir, yo no puedo obligarme por contrato a proporcionarle alimentos a alguien que no sea mi pariente. Lo que no puedo es establecer en el contrato que esta obligación va a tener preferencia sobre mi obligación de prestarle alimentos a mis hijos. Y finalmente el 292, la persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables o confianza u otras seguridades a juicio del juez. En este caso el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado, que es por lo cual decíamos la clase anterior que debe también incluirse una petición a este respecto en la demanda de fijación de pensión alimenticia. ¿Dudas? Sí.
Pues mire, en principio tendríamos que ver cómo estuvo la disposición testamentaria. Me refiero con esto a si el testador tuvo en cuenta que usted no tenía necesidad de alimentos y de todos modos decidió asignarle una pensión alimenticia, porque en ese caso pues existirá la obligación siempre y cuando los bienes de la herencia alcancen para cubrirle esa pensión alimenticia que el testador le asignó. Entonces, por ejemplo, si el testador era dueño de una empresa y esta empresa produce ganancias de 100,000 quetzales al mes y el testador dijo, pues a Luisa le vamos a asignar una pensión alimenticia de 5,000 quetzales al mes, efectivamente, y lo dijo, digamos, hoy hizo el testamento, ya con usted de 20 años o 20 y tantos años, ya con un trabajo, con ingresos propios, etcétera, el testador sabía sus condiciones y a pesar de eso dijo, le quiero dejar 5,000 quetzales al mes. Pues yo no vería algún justificativo ahí como para que el heredero de la empresa pudiera decir, ya no le quiero seguir pagando esta pensión alimenticia, debería cumplirlo. Muy bien. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos por acá y los veo el jueves.